sí. Veamos. Gracias a todos los que se están conectando a través de nuestra plataforma de Facebook. También agradecemos infinitamente a las casi 2 docenas de personas que tenemos conectados a través de nuestra plataforma Zoom. Ya tenemos aquí a nuestra gran maestra Lola de Miguel de Campos. Le quiero dar la bienvenida a este espacio. De manera virtual te abro los brazos de mi comunidad, de mi casa, que es donde estoy ahora, para recibir todo lo que nos vas a compartir esta tarde. Te quiero honrar como la maestra que ha sido para mí. Lola de Miguel de Campos ha sido mi formadora en la parte de terapia sistémica. Me ha dado una visión diferente, que en algún momento contaré con ustedes la experiencia de esa primer clase en la Ciudad de México. Sí, yo estaba como el emoji que le explota la cabeza, queriendo reventar en el rompimiento de paradigmas, de encuentro con creencias y nuevas oportunidades de crecimiento, que de verdad ha cambiado. Para mí ha sido un antes y un después en la manera en que veo el proceso de coaching, la parte terapéutica también, y la atención a los clientes. Lola de Miguel es autora de 4 libros, tiene un libro de regresiones, un libro de constelaciones familiares, un libro muy amado por ella porque habla de toda su experiencia personal, que es la mirada al Alzheimer desde la parte sistémica, y el último, el más reciente, Bebé, que me cuenta también que en él podremos encontrar un ejercicio para nosotros poder desarrollar mi árbol genealógico. Así que muchísimas gracias por desvelarte esta noche para ti en Barcelona, 10 de la noche, 3 de la tarde para nosotros de este lado del continente. Te abrazo, te recibo con un cálido gusto. Lola, bienvenida esta tarde. Pues muchas gracias, Edith, por esta tan bonita presentación, ¿no? Comparto contigo que cuando una persona va a hacer un trabajo de investigar su árbol genealógico, es algo que rompe los esquemas, porque hay un antes y un después, y a mí me pasó exactamente lo mismo, y sobre todo la técnica y la manera en que se desarrolla. Es realmente impactante, y también te das cuenta de que la psicología o las técnicas de autoayuda, cómo van evolucionando, cómo van cambiando y van incorporando cosas nuevas, ¿no? Y realmente la manera en que se trabaja con el árbol genealógico es impactante. Es impactante, y hay un antes y un después. Si a ti se te rompió la cabeza, imagínate a mí. Yo ya tenía la consulta de psicología yo creo que ya la tenía 15 años, cuando me fui a un curso de terapia sistémica, y volví totalmente descolocada, o sea, diciendo, yo ya no puedo hacer la misma psicología que antes. Hay algo que a mí antes se me escapaba, en esto yo estaba equivocada, me faltaba información, me faltaba complementar esto, el enfoque que le daba aquí no era de todo positivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nada, como soy una gran lectora, me leí libros y libros y libros, y luego ya fue cuando ya me formé en esta técnica. Y empecé, bueno, pues a investigar, fui a ver a trabajar a muchísimas personas, de los que están arriba, en el sentido de que los creadores de este modelo y forma de trabajar, como otras personas más anónimas, pero quería ver también cómo este mismo trabajo se podía realizar desde diferentes campos, ¿no? Y fue muy enriquecedor, pero en un principio me sentí confundida. Lo bueno es que la confusión es la puerta al aprendizaje, ¿no? Haces todo, se rompen esas estructuras, llegan cosas nuevas que te hacen darle otro enfoque. Entonces, comparto contigo la confusión. Yo la tuve igual, como diciendo, ¿pero qué es esto? No. Me fui a casa con miles de preguntas acerca de qué es esto, ¿no? Y bueno, después de... Sí, dime. Yo te comparto que ese primer día que llego a la formación había muchas cuestiones ideológicas, filosóficas que entraban en mi mente, ¿no? Muchas preguntas que en su momento decía, ya va, vamos a tener respuesta, vamos a seguir avanzando, ya va, ¿no? Y claro. Después de ese primer fin de semana, sí fue un tiempo de
de revuelta, ¿no? Curativa para colocar, después de que también dentro de la formación hay un trabajo constante sistémico que se está haciendo para los facilitadores, que fue una puerta a varios meses de que seguíamos con clases para abrirme a estas posibilidades de seguir creciendo. Y bueno, ya después de 6 meses en el segundo encuentro presencial en Monterrey, ya esto fluía de manera diferente. Así que Sí, yo espero que sí, quienes sí. están aquí esta tarde pueda bastarles esta radiografía de contenido que nos vas a hacer para ver las ventajas de traer a la luz toda esta información sistémica y cómo nos impacta. Y a mí me gustaría dejarte para que seas tú quien desarrolle el tema en la manera que yo siempre honro que lo haces y no interrumpirte, sino que podamos escucharte cómo lo haces y después abrir espacio para quienes nos están viendo en ambas plataformas, podamos hacer estas dudas particulares, estas preguntas puntuales para que tú nos respondas en los últimos minutos de la charla. ¿Te parece? Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a explicar un poco cómo fue mi evolución con toda la terapia sistémica. Bueno, cuando ya terminé la formación, yo empecé a practicar con la gente el trabajo sistémico y después ya hubo un cambio. Yo vivía en Galicia, de Galicia me vine aquí a Barcelona, la vida me trajo aquí y a partir de eso, pues una editorial me ofreció el escribir mi primer libro de constelaciones familiares, ¿no? Entonces, bueno, lo escribí y eso pues ya me ayudó un poco a sintetizar y a saber recolocar toda esa información, porque a veces la información está, pero lo difícil es recolocarla. Y entonces, bueno, pues escribí un libro, que es este libro, que es muy sencillo, que va con un DVD, y aquí es donde yo hablo de esta técnica de las constelaciones familiares. Ya veis que es muy chiquitito, pero es una introducción donde muchas personas después de leerlo empezaron a darse cuenta de cosas que les estaba ocurriendo, que es lo bueno que tiene la terapia sistémica familiar, que nos ayuda a recolocar todo. Entonces, bueno, yo todo lo que aplico me lo aplico a mí y lo aplico a mi propia familia. Entonces hay muchas cosas que a través de la terapia sistémica yo pude sanar en la relación con mi madre, en la relación con mi padre, en la relación con mis hermanos, que luego os explicaré, ¿no? Pero a todo esto, pues en mi familia empezaron a haber enfermedades muy graves y mi madre tiene Alzheimer y mi sobrina leucemia. Entonces, bueno, ahí yo empiezo a hacer un estudio de mi árbol genealógico porque digo, aquí está pasando algo que yo tengo que saber, porque si no esto se puede repetir. Entonces, bueno, ahí empiezo un estudio y ahí salen los secretos de familia, que os voy a comentar ahora cuando os hable del último libro, y a partir de ahí yo escribo este libro que, como dice Edith, es el libro como más personal, porque no solamente hablo de la técnica, sino hablo de la historia de las mujeres de mi familia y el tema de las enfermedades. Entonces, bueno, al final todo se soluciona, bueno, mi madre se muere, pero desde un proceso de sanación muy, muy, muy bonito, y lo bueno es que mi sobrina se cura. Entonces, bueno, ya ahí yo estaba ya con todo el tema de las formaciones, y entonces, bueno, fue cuando salió la idea de este último libro, que todavía ahí no lo tenéis, pero en España ya salió en febrero, es Yo soy mi árbol genealógico. Entonces, el motivo de este libro es que mucha gente que viene a terapia o mucha gente que yo conozco no es consciente de la importancia que tiene conocer nuestro árbol genealógico. De verdad que es súper importante y es como la importancia de tener una vida sana, de hacer algo de ejercicio, de que te dé el aire. La gente piensa que puede vivir de espaldas a esto, pero no es verdad, porque muchas personas que tienen problemas, al fin y al cabo, vienen de su historia familiar. Entonces, nosotros pensamos que realmente somos libres, pero no es verdad, no lo somos. Nosotros estamos condicionados por la familia a la cual llegamos. Entonces, cuando las personas vienen a mi consulta, lo primero que yo trabajo es con su árbol genealógico, con su historia familiar. Vamos a ver quién eres, de dónde vienes, qué sabes de la vida de tu padre, qué sabes de la vida de tu madre y qué sabes de tus abuelos.
Muchas personas no le daban importancia hasta cuando empiezan a trabajarlo y empezamos a ver los patrones repetitivos que entonces dicen, ah, esto es mucho más importante de lo que yo pensaba. Entonces, nuestro árbol genealógico puede ser nuestra mayor trampa o nuestro mayor tesoro. Si lo conocemos y lo sabemos manejar, va a ser nuestro mayor tesoro. Pero si nosotros no sabemos manejarlo, vamos a estar movidos y condicionados por situaciones o hechos que hayan vivido nuestros antepasados. Pero vamos a estar condicionados tanto en el trabajo como en el amor, como en las amistades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una herencia intergeneracional, que es una herencia que recibimos de nuestros padres. Esta herencia pues está clara porque tienes un contacto directo con ellos, entonces te dicen, pues tú tienes esta manía, bueno, es que mi padre la tiene y la ves ahí y puedes darte cuenta de esto. Pero existe una herencia que es transgeneracional. Esta herencia es aquella que viene de nuestros antepasados, los abuelos, los bisabuelos, y nos va a condicionar. ¿Vale? Todas las situaciones que han vivido nuestros abuelos y nuestros bisabuelos nos va a condicionar a nosotros porque va a llegar hasta nosotros para que podamos solucionar todo aquello que ellos no han podido solucionar. Entonces, fijaros un tema que yo, una de las cosas que le pregunto a las personas es, ¿qué sabes de tu abuela materna? La abuela materna es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando la abuela materna está embarazada de nuestra madre, los óvulos de nuestra madre se crean en el vientre de la abuela y esos óvulos somos nosotros. Con lo cual, mientras estamos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos una conexión muy grande porque el inconsciente es cuando está más abierto. Nuestra madre igualmente cuando está en el vientre de su madre es cuando tiene la mayor conexión porque su inconsciente es el que está más abierto. Entonces, todo lo que ha vivido nuestra abuela nos va a impactar a nosotros. Y claro, ahora ya no se puede hablar de hacer un árbol genealógico sin hablar de lo que es la epigenética. La epigenética es como el impacto de un hecho puede cambiar todo nuestro ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener por herencia genética, porque antes había como un determinismo genético, es decir, tú vienes con estos genes y estás condicionado de por vida. Ahora la epigenética nos dice, no, esto no es así y esto es bueno porque también es para la programación positiva. Y la epigenética dice, bueno, hay unos genes, pero el ambiente y los hechos que vayan ocurriendo en la vida de esa persona le va a condicionar. De hecho, dos gemelos tienen los mismos genes, pero si se les separa y viven en ambientes diferentes, va a ser diferentes en determinadas cosas y van a dar respuestas diferentes porque el ambiente tiene un impacto. ¿Vale? Entonces, todo aquello que haya vivido nuestra abuela va a repercutir en nosotros. Entonces, si nuestra abuela tenía una relación de pareja bonita, también nos va a condicionar. Pero si nuestra abuela estaba enfadada con su pareja, de repente tú te ves en el mundo que tus padres se han llevado normalmente bien y entonces tú de repente no tienes esa bonita relación de pareja porque estás conectada y recibiendo una herencia de lo que vivió la abuela. Y entonces, claro, tenemos que tener en cuenta lo que es el proyecto sentido, es decir, nuestra abuela tenía sus necesidades cubiertas. La abuela quería tener a mamá o no quería. Vino en un momento de guerra, por ejemplo. Entonces, claro, si hay un momento de guerra, de conflicto exterior, la persona va a vivir en una situación de estrés y entonces va a tener los óvulos estresados y después la persona viviendo en un momento normal se va a estresar con mucha facilidad, pero eso es la herencia transgeneracional. Entonces, si nosotros empezamos a descubrir esta herencia, esto va a ser lo positivo. Entonces, cuando viene una persona, yo le ayudo a trabajar el árbol genealógico y este libro es un buen manual para que cada persona en su casa pueda hacerlo. Porque para aquellas personas que se han formado en las constelaciones, lo que decía Edith, trae cantidad de ejercicios de lo que tú puedes hacer. Pero si tú nunca has hecho tu árbol genealógico y es una persona curiosa, este libro te ayuda paso a paso. Primero te explico esto, lo importante que es la herencia transpersonal, porque todas aquellas cosas que vivieron nuestros antepasados, que no pudieron sostener, que no pudieron concluir, que quedaron sin terminar, nos los pasan como una herencia para que nosotros podamos terminarla. Entonces, nosotros pensamos que caminamos solo por la vida, pero no es verdad, llevamos a todo un equipo detrás, a todos los ancestros detrás que caminan con nosotros. Y claro,
en todos estos ancestros a lo largo de su vida han tenido experiencia y han desarrollado decretos, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, una abuela, pongo este ejemplo, que fue maltratada por su pareja. Entonces, claro, ahí hay dolor y sufrimiento y la relación de pareja es un sufrimiento. Y entonces, de repente, el código no verbal, el código no dicho es mejor sola que en pareja. Y claro, la hija recibe eso, pero a lo mejor todavía está encubierto porque hay información que a veces se tapa una generación y aparece la siguiente. Pero la nieta de repente siente que tiene dificultades a la hora de tener pareja porque cuando la tiene la destruye. Porque hay algo, un pensamiento interno de que es mejor estar sin pareja. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que toda esa herencia que nos llega de nuestros antepasados es aquella que tuvo la solución y es un poco porque quieren protegernos, es decir, la abuela cuando establece ese decreto inconsciente, mejor sola que en pareja, no quiere fastidiar la vida de los que le suceden, sino lo único que quiere es protegerles. Es la intención de decir, yo te paso esta creencia, te paso esto porque no quiero que tú sufras lo mismo que yo he sufrido. Entonces, cuando nosotros somos capaces de decir, bueno, gracias porque es la conclusión a la que tú llegaste, pero no es mi realidad, porque también toda aquella información, y cuando miramos hacia atrás a todos nuestros antepasados y a nuestros ancestros, tenemos que mirarla dentro de un contexto, es decir, hay que contextualizar la información. También una vez vino una persona que dijo, no sé cómo mi madre no se separó, ¿vale? Era una mujer mayor con una madre mayor. Y digo, bueno, porque tenemos que ir este tiempo atrás a ver qué pasaba en la sociedad en ese momento. Y en ese momento en que tu madre estaba casada y estaba sufriendo su relación de pareja, la gente no se divorciaba. Entonces nosotros, el problema es que vemos la información con los ojos del hoy, de decir, bueno, hoy hay una libertad sexual, hay muchos derechos que están ahí al divorcio, pero antes no existía esto. Y qué hay que decir, por ejemplo, como temas como la homosexualidad. Ahora pues hay una libertad, pero antes esto era totalmente un secreto de familia, ¿no? Entonces, tenemos que mirar a nuestro pasado para mirar la información y también tener un respeto por todo lo que ellos han vivido. Pero tenemos que saber que de la misma manera que nos dejan una herencia maravillosa, que puede ser mi familia era inteligente, todos somos inteligentes, nos da un grado de evolución. Entonces eso es lo que llamaríamos la herencia luminosa, que son como vitaminas, ¿sabes? Y nos hacen sentir mejor. Todas las cosas que ellos han transitado, todas las dificultades que han superado es como una vacuna. Yo ya estoy vacunada de esto porque es algo que he heredado de mis ancestros y que ellos han superado. Pero de la misma manera que estamos muy agradecidos por esta herencia tan maravillosa de la superación, del trabajo que ellos han realizado, de la misma manera todo aquello que no han podido ni sostener ni superar llega hasta nosotros. Entonces, un poco la importancia del árbol genealógico es conocer los principios que son necesarios para hacer un árbol genealógico, ¿no? Normalmente la gente se acerca a hacer el árbol genealógico cuando siempre está repitiendo el mismo patrón, cuando está en una situación que es imposible salir. Y entonces la gente viene con una sensación de es que no avanzo, siempre me pasa lo mismo, tengo esta angustia desde toda la vida. Entonces es cuando es realmente importante ir al árbol genealógico. ¿Y también para qué es importante? Porque primero para saber quién soy y a dónde voy, tengo que saber de dónde vengo. Entonces, honrar nuestro linaje, honrar nuestras raíces solamente es posible a través del conocimiento de nuestro árbol genealógico y de ver qué ha pasado en la historia familiar. Sí que es verdad que yo cuando empecé a hacer mi árbol genealógico tenía muy poca información, pero el árbol es tan generoso que a la medida en que tú investigas con curiosidad, con amor y con cariño, la información empieza a aparecer y llega a través de diferentes maneras. Pues a lo mejor tu padre o tu madre te da una información, a lo mejor un amigo de tus padres, a lo mejor te encuentras una carta escrita y empiezas a investigar y la información siempre estuvo allí esperando a ser revelada. Pero para hacer un árbol genealógico hay determinadas cosas que son importantes y a veces las personas
se enredan contando una historia repetitiva y cuentan el patrón repetitivo. El patrón repetitivo lo único que nos lleva es a repetir lo mismo. Entonces necesitamos saber determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos principios que son importantes saber, porque si nosotros lo sabemos, construiremos nuestro árbol genealógico mucho mejor. Entonces, en todas las familias hay un orden, que es los padres llegan primero, porque la pareja es la que construye la familia. Entonces tenemos, por ejemplo, que investigar, si respetamos esta ley del orden, es cómo era la relación entre nuestros padres. ¿Nuestros padres se amaban o no se amaban? Porque cuando los hijos ven a los padres que se aman, esto enriquece. Y entonces eso que ha construido la familia, porque cualquier ser humano viene de su padre y de su madre. Entonces eso que me ha construido a mí está en armonía. Yo veo fuera que está en armonía. Pero si yo ya investigando mi árbol genealógico digo, mis padres no se llevaban tan bien, eso a mí va a tener muchos condicionantes, porque luego os hablaré de las lealtades que hace que repitamos patrones de dolor y sufrimiento. Entonces, yo puedo establecer una lealtad a mi padre y a mi madre y decir, pues puede ser una lealtad positiva en el sentido de decir, mira, se llevaron bien, yo también me voy a llevar bien. O puede ser una lealtad a que ellos se llevaron mal y entonces eso me va a condicionar a mí. Pero ya os digo, no solo los padres, sino los abuelos, también los bisabuelos, porque hay la herencia transgeneracional. Entonces, bueno, cuando nosotros sabemos este orden y después sabemos que nosotros somos, ¿qué número de hermanos eres? Pues a lo mejor yo, por ejemplo, sería la tercera de 7. Pero a veces este orden está alterado. A veces la persona me dice, no, es que mi madre tenía un favorito, mi padre tenía un favorito. El favorito siempre es el que lleva la peor carga. Esto ya os lo digo, que es el que tiene que cumplir las expectativas de papá y mamá. Pero eso ya va a alterar el orden. Entonces, claro, una persona, por ejemplo, se puede dar cuenta de que si su hermano era el cuarto y se colocaba por delante de él, eso va a tener consecuencias y luego en la vida siempre se siente como que está fuera de lugar, como que alguien le quita su puesto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a investigar el orden, entonces seguimos también ver qué es lo que ha pasado y cómo se ha respetado ese orden en todo nuestro sistema familiar. Y después también vemos si, por ejemplo, en nuestro sistema familiar, como el orden también es que la pareja tiene prioridad sobre la familia de origen, vemos, podemos mirar nuestro árbol y decir, oye, es que mi padre siempre hacía lo que decía su madre, entonces no atendía las necesidades de mi madre. Entonces ahí vemos que esa persona no estaba tan disponible para la familia. Y entonces la persona puede entender, conociendo este principio, por qué atrae a su vida amistades o parejas que no le presta la suficiente atención, porque probablemente esté repitiendo un patrón. Entonces, cuando nosotros sabemos la ley del orden, pues entonces ya vamos viendo cómo se ha respetado el orden en las diferentes generaciones hasta donde nosotros sepamos. Por ejemplo, si sabemos que ha habido una migración en un sistema familiar, pues entonces ahí podemos darnos cuenta de que el abuelo se fue, entonces un hijo ha ocupado su lugar. Y entonces ese hijo, después cuando llega el abuelo, no lo va a respetar. Entonces eso supone una alteración del orden donde ese hijo va a tener que llevar una carga. Y después a lo mejor entra en rebeldía en la adolescencia o han llevado una carga tan grande en su familia de origen que luego no va a llevar esa carga en la familia que ha construido y a lo mejor el hijo o la hija de repente se dan cuenta y dicen, hombre, pues ya entiendo por qué mi padre o mi madre era así, porque no es que no nos haya querido, es que ya ha tenido una infancia dolorosa. Entonces, el construir el árbol genealógico es para ver no solo la parte brillante, sino nuestras propias debilidades, las debilidades de nuestros padres, nuestros ancestros y acoger todo eso. Es decir, todas las familias son imperfectas, las personas somos imperfectas y tenemos que mirar con un amor muy compasivo las imperfecciones que hay en nuestro sistema familiar, ¿no? Después, otro principio, por ejemplo, que es muy interesante para tener en cuenta es la ley de la pertenencia. Como la familia es un sistema, lo que nos dice es que todo el mundo ha de ser reconocido y honrado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo excluir a nadie. Y muchas veces, por ejemplo, el excluido es el padre, porque la madre es la que está en la casa, y entonces el padre que si trabaja mucho, que si esto,
Y en cierta manera, la madre en un momento dado puede excluir al padre. O la exclusión, por ejemplo, a veces es por dolor o por vergüenza. Yo puedo excluir de mi sistema familiar que hay un alcohólico, un drogadicto, un pederasta. Y claro, también, dependiendo de la época, lo que os decía antes, la homosexualidad antes estaba condenada con pena de muerte o cárcel, entonces había que esconderlo. ¿Vale? Que eso ya forma parte de los secretos, pero en muchos casos había como juicios morales donde se ocultaba todo eso y se excluía, se les señalaba con el dedo. Y también los excluidos eran aquellos que no seguían las normas del sistema familiar. Por ejemplo, imaginaros una familia de médicos y alguien que quiere ser del circo, por ejemplo, porque le encantan las acrobacias del circo y la apasiona. Entonces, claro, todo el sistema se va a poner en contra de esa persona. Y esa persona, si se va al circo, el sistema le va a excluir, porque qué vergüenza esta persona que no ha seguido el linaje familiar y la tradición donde aquí todos somos o médicos o abogados, ¿no? Esto del sistema nunca, nunca lo va a permitir, y alguien en una generación se va a identificar inconscientemente, porque esta herencia está transgeneracional y la información está ahí, existen unos campos de energía donde está la información. Yo siempre digo que de la misma manera que hay un consciente y un inconsciente, de la misma manera existe un inconsciente familiar donde está toda la información. ¿Y qué ocurre con esta información? Que llega hasta nosotros y que en cierta manera la sabemos. Entonces, hay una generación que se puede identificar con esta persona excluida y la persona se va a poner en situación de autoexclusión. Y entonces se va a sentir como fuera de lugar, nunca va a encontrar su pertenencia, se va a sentir desubicado y entonces también puede ponerse en riesgo porque está fuera excluido de la normalidad. Entonces, cuando una persona se da cuenta y le puedes decir, oye, es que en tu sistema familiar ocurrió esta persona que ha sido excluida y tú esta información la tienes en tu inconsciente y como tienes un gran corazón, estás identificado con esa persona y entonces estás haciendo este proceso por un proceso de identificación. Entonces, a partir de ahí, lo bueno es que se puede sanar. Toda la información que sale a la luz cuando hacemos nuestro árbol genealógico siempre es para poderla sanar. Siempre, siempre nos da algo porque el excluido quiere ser excluido, porque el sistema es un sistema que se equilibra, tiene unos principios y nadie puede ser excluido, porque si no genera tensión. Imaginaros que estáis todos atados con una cinta y uno se va afuera, entonces eso genera la tensión, los otros se quedan dentro de la habitación, pero como hay un vínculo invisible que une a todos los miembros de la familia, pues eso generaría tensión, que el sistema lo sabe e intentaría aliviar la tensión. Y entonces hay alguien que se va a sacrificar. Hay una cosa que también hablo es de lo que es la mente mágica. Los niños tenemos una mente mágica, cuando son niños tienen una mente mágica que siempre intentan salvar a su padre y a su madre. Entonces, claro, esto hace que hagan un sacrificio inconsciente y que pongan en riesgo su propia vida. Esto continúa de adultos, entonces saber estas cargas que hemos llevado de niños y liberarnos es súper importante. También hay otra cosa que es importantísima, que es lo que se llama el movimiento interrumpido. ¿Qué quiere decir esto? Que la figura de la madre es una figura súper importante, porque con la madre establecemos un vínculo muy especial. Entonces, cualquier separación temprana de la madre va a generar lo que se llama un movimiento interrumpido y estas personas van a tener un dolor en el cuerpo que después se puede transformar en rabia. Entonces, las consecuencias de esto, ¿cuáles son? Bueno, que a estas personas después le costará mucho vincularse, porque los vínculos son muy importantes, pero como para ellos los vínculos, porque todo bebé tiene la necesidad de vincularse con la madre, es fundamental, porque el niño pequeño, el bebé no podía existir sin la madre, entonces tiene el anhelo de vincularse, pero si la madre ha desaparecido porque se ha muerto, porque ha migrado o porque ha estado enferma, entonces el bebé se queda con esta memoria en el cuerpo de dolor y sufrimiento. Y después son personas que no se implican de todo emocionalmente, que llegan a un punto que ponen una barrera y que no llegan. Entonces, claro, si cualquiera de vosotros que me esté escuchando dice, no, es que yo noto que tengo una dificultad a la hora de comunicarme en las relaciones de amistad o en las relaciones de pareja y de repente descubre a través de su estudio del árbol genealógico, es que cuando yo
era pequeño, mis padres emigraron tanto tiempo y yo estuve sin ver a mis padres 1 año, 2 o unos meses. Entonces ya entiendo por qué esto me está sucediendo. Y lo bueno, que es lo que os decía, que al sacarlo a la luz, lo bueno es que se puede liberar uno, pero entiende el por qué. Porque muchas veces cuando tenemos un problema pensamos, ay, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Parece que todo el mundo evoluciona y que a nosotros nos pasa algo, ¿no? Entonces, a veces estamos asustados sin saber qué hacer y sobre todo cuando repetimos patrones. Entonces, cuando tú miras y te das cuenta de que existe lo que se llama el movimiento interrumpido, entonces de repente dices, ah, ya sé qué es lo que me pasa, puedo sanarlo. Es como cuando alguien tiene un dolor y está muy preocupado, ¿no? Y entonces va al médico y le dice, no, tranquilo, es esto. Sea lo que sea, el saber lo que es, ya se produce un estado de tranquilidad y de relajación. Pues ocurre exactamente lo mismo con el árbol genealógico. Cuando tú empieces a ver que muchos conflictos o problemas que tú tienes tienen un origen y tienen determinadas causas en lo que han vivido tus padres y tus antepasados, puedes solucionarlo. El otro día, trabajando con una persona, pues esta persona se esforzaba mucho, era una persona, una gran trabajadora, luchadora, pero había un punto que nunca conseguía lo que realmente quería, mientras otras personas de su misma profesión habían alcanzado unos niveles mucho más altos. Entonces empezamos a hablar de otro dato que es importante tener en cuenta, que es lo que se llama la neurosis de clase. La neurosis de clase lo que hace es que nosotros vamos a ser muy leales a nuestros padres y que no nos vayamos a permitir ser más que ellos. Claro, cuando esta chica empezó a investigar en su árbol genealógico, sus padres eran unos campesinos y esta persona había sido la primera que había tenido, gracias al esfuerzo y el trabajo de los padres, la oportunidad de estudiar. Entonces había estudiado, había mejorado su estatus, pero a un cierto punto. Cuando ella veía que podía ser mucho mejor que sus padres, tener una vida de viajar, ella decía, es que yo voy a hoteles fantásticos y siempre pienso que mis padres no, ahí inconscientemente se estaba boicoteando. Y entonces esta neurosis de clase hace que establezcamos una lealtad y un sentimiento de me siento culpable si soy mejor que mis padres y si tengo mejor vida. Entonces ahí una persona va y se auto boicotea. O a veces también vemos cuáles son los decretos familiares, es decir, toda la familia tiene decretos, lo que es bueno, lo que es malo. Y entonces nosotros tenemos que obedecerlos porque a ese nivel de niños establecemos lo que se llama la buena conciencia o la mala conciencia. Y como todos queremos pertenecer a nuestro sistema familiar, porque no podríamos sobrevivir sin él, porque el ser humano es ser humano de contacto, entonces, ¿qué pasa? Que vamos a querer pertenecer, entonces vamos a obedecer a esos decretos. Esos decretos que nos están diciendo los vamos a obedecer. Y entonces a veces hay padres que dicen, bueno, pues sí, está bien que tú, yo que soy campesino, por ejemplo, que tú seas abogado, médico, lo que sea. Pero después cuando tú expresas algo, dices, sí, sí, ahora te vas a subir ahí, te vas a considerar más que yo porque tú tienes estudios. Entonces, por un lado, los padres te están diciendo, tú sé mejor que yo, pero por otro lado, los padres lo que están haciendo es crearte una neurosis de clase, decir, no, no, tú no puedes ser mejor que nosotros. Entonces, cuando nosotros a través del estudio del árbol genealógico vemos esos decretos, lo bueno es que nosotros podemos desactivarlo. Otra cosa muy importante son las lealtades. Fijaros, cuando alguien llega y dice, no soporto a mis padres, no los aguanto, esas son las personas más leales a su sistema familiar. Porque aquello que resistes, persistes y lo que rechazas lo vas a traer. Entonces todos, absolutamente todos tenemos vínculos conscientes o inconscientes de lealtades hacia nuestros padres. Nuestros ancestros y nuestro sistema familiar. Estas lealtades son como unos vínculos invisibles, como un arnés invisible que nos mantiene ahí conectados. Entonces, estas lealtades hacen que nosotros repitamos los mismos patrones de lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en los diferentes ámbitos de la vida, tanto en la pareja como en la salud, como en el trabajo, como en la prosperidad, como en la relación con el dinero, en la relación con las enfermedades. Entonces,
cuando nosotros podemos ver, a ver, ¿qué ocurrió en esta generación? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Y en qué se parece mi comportamiento a lo que está ocurriendo ahí? Nos damos cuenta que somos leales, y leales por este pensamiento mágico. Entonces, el trabajo sistémico lo que cambia es el pensamiento mágico por un pensamiento consciente. Y el pensamiento consciente siempre nos lleva a solucionar problemas y a dejar la responsabilidad a quien corresponde. Después las personas también pueden ser leales por oposición. Alguien me dice, no, es que, por ejemplo, mi padre era un sumiso con las mujeres y yo soy todo lo contrario. Eso es una lealtad por oposición, es decir, yo hago justamente lo contrario. Pero ¿qué ocurre con esta lealtad por oposición? Que la persona está, su referente sigue siendo su padre. O sea, yo hago justo lo contrario, pero es que te tengo como referente todo el rato, con lo cual no me puedo desvincular de ti. Y entonces esta lealtad por oposición es como muy tramposa porque parece que no lo estás haciendo, pero realmente haces justo lo contrario. Y yo me he encontrado sobre todo muchos casos de personas que sus padres han tenido, los abuelos, malas relaciones de pareja, y son personas que están solas y no se dan cuenta de que existe una lealtad por oposición. Es decir, yo hago lo contrario, a mí la relación de pareja no me va a ir nunca mal. Y entonces no tengo pareja porque así es garantía de que nunca me va a ir mal, ¿no? Entonces esto es otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Entonces las lealtades también hacen que nosotros compensemos, es decir, todo aquello que no se cubrió en una generación, pues entonces yo voy a compensar, soy leal y pago el precio, ¿no? Esto yo lo hablo mucho en este libro del Alzheimer. ¿Por qué? Porque todo mi sistema familiar lo que hicimos fue una compensación de un hecho, fuimos leales a algo que sucedió con mi abuelo y compensamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos el árbol genealógico y sabemos que las lealtades, cómo son, cómo funcionan, entonces podemos reconocer de qué forma y manera las estamos haciendo nosotros en nuestra propia vida y podemos ir al pasado para poder solucionar esto. Porque siempre hacemos una mirada al pasado que sea constructiva y miramos al pasado para honrar, para dejar las cargas y entonces luego lo dejamos y ya tenemos la posibilidad de ir al futuro. Entonces, las lealtades familiares es una cosa súper importante. Otra también son los secretos de familia. Los secretos de familia, esto es una de las cosas más importantes porque los secretos significan silencio, no se habla, no se dice y son códigos que están ahí encriptados y pasan de generación en generación. Porque aunque haya un silencio, eso permanece en el inconsciente colectivo de la familia. Todo el mundo lo sabe inconscientemente. Y si hay un hijo ilegítimo, el sistema lo va a saber. Si el padre tiene una doble familia, el sistema lo va a saber. Si ha ocurrido un asesinato, el sistema lo va a saber. Pero no se puede hablar, no se puede decir. Entonces hay un pacto de silencio. Y claro, todo aquello que intentas acallar es como una olla a presión que tú estás intentando tapar, va cogiendo más fuerza y explota. Entonces, cuando nosotros sabemos cuáles son los secretos, y entonces hay secretos en todas las áreas de la vida, hay secretos de pareja, hay secretos con la sexualidad, hay secretos con el dinero, hay secretos con las herencias, hay cantidad de secretos que están en todos los sistemas familiares. Entonces, cuando a través del estudio del árbol genealógico empiezas a ver, oye, es que a mí siempre hay algo que no me atreví a preguntar, o algo que me parece un poco confuso, o hay unas verdades a medias. Entonces, cuando tú empiezas a preguntar, entonces empieza a salir la verdad. Y a veces, bueno, pues de entrada es un poco chocante, catártica, pero luego al final nos va a liberar, ¿no? Entonces, cuando nosotros poco a poco vamos investigando todo esto, qué es lo que pasó en mi sistema familiar, cuáles fueron los secretos, cuáles fueron las lealtades. Hay otro tema súper importante que son las emigraciones. Las emigraciones dejan un impacto grandísimo en el inconsciente familiar. Daros cuenta que una de las cosas que dice la epigenética es que los hechos que han sucedido traumáticos, por ejemplo, como ser una guerra, una migración donde las personas tienen que dejar a los seres queridos, porque claro, si tú emigras por placer, ¿vale? Es como yo digo, bueno, vivo en Galicia, me voy a vivir a Barcelona
porque quiero desarrollarme más, ¿vale? Entonces eso es una emigración que yo he decidido. Pero claro, aquellas emigraciones que son escapándose de la guerra o por temas de hambre o por falta de medios para poder sobrevivir, suelen ser muy traumáticas. Entonces todos estos traumas que viven las personas dejan un impacto en el ADN y esto está súper demostrado. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los países nórdicos hubo determinadas áreas que, por ejemplo, pasaron mucha hambre. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso tuvo un impacto sobre todas las mujeres que estaban embarazadas en ese momento, porque temían por la vida de sus hijos, pasaron carencias. Entonces, ese impacto afectó a los niños y niñas que nacieron de esas madres. Entonces, tenían menos peso, pero es que después, incluso más adelante, esas personas tuvieron problemas de esquizofrenia y los hijos de esos hijos tuvieron problemas cardiovasculares. Y claro, los nietos en teoría no tenían ninguna conexión con las abuelas, pero ese hecho traumático que ha ocurrido cambió todo el ADN. Y también eso, por ejemplo, hay temas de que eso que en una generación haya pasado el impacto de pasar hambre puede generar que otras generaciones aparezcan muchos gordos por esa necesidad de retener. Entonces, cuando vosotros miráis vuestro árbol genealógico y decís, oye, aquí, a ver, ha habido migraciones, porque esto pudo afectar porque la persona a lo mejor emigró por ideas políticas, entonces siempre o fue desterrado, entonces siempre puede tener amor o no amor al país, porque daros cuenta que el país donde nacemos es la madre que nos acoge. Entonces, si alguien dice, yo odio el país del que vengo, esto es un asunto que hay que solucionar, porque claro, lo principal es que nosotros tenemos que saber que para construir una vida tenemos que honrar y reconocer a nuestro padre y a nuestra madre, pero no solo a nuestro padre y a nuestra madre, sino la tierra en la cual nosotros hemos nacido. Esto es súper importante, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vamos investigando y sacando de este baúl, de la caja de Pandora, pues eso, ha habido migración. Ah, pues yo entiendo, porque esto también nos va a condicionar con las profesiones, es decir, muchos descendientes y nietos de personas que han emigrado, ¿a qué se dedican? A tema de idiomas. ¿Por qué? Porque necesitan comunicarse, porque a lo mejor el abuelo o la abuela vivieron unos problemas de entendimiento cuando emigraron a un país con otra cultura, que los nietos lo llevan ahí, tienen una necesidad después de pues, ser intérpretes, aprender idiomas y, por ejemplo, muchos abogados, cuando tú investigas en el árbol genealógico de muchos abogados, porque la profesión también la eligen nuestros ancestros y nuestras parejas también la eligen nuestros ancestros. Y entonces cuando, por ejemplo, hay abogados, a lo mejor tú puedes mirar y ahí te vas con el dinero. Ya pudo haber una estafa en otra generación, pudo haber cosas que ocurrieron en otra generación. Entonces, eso va a condicionar lo que tú eres. Entonces, llega un momento que te tienes que plantear, yo soy la persona que soy porque quiero ser esta persona o porque estoy condicionada por todo lo que han vivido nuestros antepasados y nuestros ancestros. Y entonces ya os digo, en el libro del árbol genealógico, pues digo cuáles son las cosas importantes, qué es lo que tenéis que mirar, qué es lo que tenéis que hacer. Y entonces vais construyendo según una plantilla todo vuestro árbol genealógico y entonces empecéis a sentir que os sentís más en paz, más en armonía, porque empezáis a entender el por qué sois como sois y vuestro profundo amor por vuestro sistema familiar, incluso aquellas personas que están muy enfadadas. Esto es súper importante porque son las que están más y más vinculadas y todos necesitamos tener vínculo. Y después lo bueno también que tiene el libro de Yo soy, mi árbol genealógico, es un poco que después también doy la fórmula, porque claro, el conocimiento de la causa no evita el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahí hay ejercicios que podéis
podéis hacer vosotros o vosotras solas, con la ayuda de un terapeuta también, y también para todas aquellas personas que se forman o que saben las constelaciones o que les interesa profundizar más, aquellas personas que están en la ayuda de los demás, ¿no? No solamente tienen que ser psicólogos, terapeutas, incluso profesores para poder entender a sus alumnos, o jueces y abogados para hacer una mayor valoración de todo lo que ocurre en los procesos que pueden llevar. Pues ahí hay ejercicios muy sencillos que la persona puede hacer. Que puede hacer pues para soltar las lealtades, porque dices, vale, pues me he dado cuenta que soy leal a mis padres, ¿cómo lo hago? Bueno, pues en el libro son todos ejercicios súper sencillos para empezar a trabajar esto, sea lo que sea, sean temas de secretos, pues cómo lo hago, sean temas de guerra, que esto es algo que es lo más traumático. Fijaros que hubo un estudio de los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una serie de personas que pasaron por un centro de concentración donde las condiciones fueron súper extremas, súper extremas. Bueno, pues los hombres que sobrevivieron a ese campo de concentración, después, si ya tenían hijos antes, después, si tuvieron hijos, los hijos varones murieron todos a los 16 años por el impacto que tuvo el haber pasado por ese campo de concentración. Entonces eso afectó a las siguientes generaciones. Pero claro, no se sabe por qué a las mujeres no. Yo me imagino que será porque la guerra es muy masculina. Entonces, los varones, y digo que estas personas ya tenían hijos antes varones y no les sucedió, pero los que tuvieron después de salir del campo de concentración, pues se murieron. Entonces, cuando tú puedes entender que lo que hayan vivido ellos nos va a construir a nosotros, entonces te interesas más por saber quiénes son ellos, porque ellos somos nosotros. Entonces, de qué familia soy, de dónde vengo, cómo estoy ubicada aquí, cómo honro a mi sistema familiar. Y yo lo que siempre digo es que hace falta ser curioso y decir, es que mi felicidad y mi libertad depende de lo que yo sé de todos ellos. Y esto es súper importante, el tener esta información, y os animo a todos a que estudiéis vuestro árbol genealógico. Si os veis que en un momento dado estáis atascados, pues siempre hay especialistas. Edith ha hecho la formación conmigo, especialistas que os pueden ayudar a hacer este trabajo, que este trabajo se puede hacer a nivel individual o a nivel grupal. Y entonces, bueno, ya tengo un poco, o sea, podría estar hablando muchas más horas, pero no sé, Edith, me gustaría empezar a contestar a las preguntas para un poco, porque, claro, yo puedo seguir hablando, pero no sé cuáles son las preguntas, qué es lo que más le puede interesar a las personas. Aquí tenemos preguntas, Lola, en el chat, y quiero empezar a leerlas para que nos puedas ayudar a contestarlas. Sí. Tenemos, dice César Cuellar, esto que mencionas que nos impacta de nuestra abuela o nuestro antepasado, sí, ¿nos impacta de igual manera sin importar el que seamos hombres o mujeres? Sí, vamos a ver, cuando nosotros estamos, cuando nuestra madre está en el vientre de la abuela, el óvulo que somos nosotros, hombre o mujer, porque cada hombre y cada mujer viene de un óvulo de la madre y un esperma del padre. Entonces, el óvulo de la madre da lo mismo que sea hombre o mujer, con lo cual la abuela materna es importantísima, seas hombre o mujer, porque el óvulo ha estado en su vientre. Entonces, hay una conexión directa, es igual que el vínculo con la madre, da lo mismo que sea hombre o mujer. Todos hemos pasado un proceso de 9 meses en el vientre de nuestra madre, y entonces la conexión con la madre, nos estamos alimentando de sus sentimientos, todas las vivencias, todo lo que ella pasó durante ese proceso de embarazo nos condiciona exactamente igual, seamos hombre o mujer. Y la abuela materna, importantísimo para hombres y mujeres, igualmente. Viene otra pregunta, dice Mayra, y cuando no sabes nada de tu árbol genealógico, he hecho dinámicas donde se involucra el árbol genealógico y me quedo dormida.
Bueno, no sé qué tipo de dinámicas habrá hecho, que venga a un taller conmigo o contigo, porque es imposible quedarse dormida no sé cómo trabajan otras personas. Yo te puedo decir que a veces quererse dormida es no querer saber, ¿vale? Es un bloqueo. A veces es un bloqueo de no querer saber o simplemente no es el momento, pero a veces es una resistencia a introducir esa información porque esa información a lo mejor puede ser una bomba. En todo caso, yo no sé qué tipo de trabajo habrás hecho, pero bueno, a nivel individual esto se puede hacer. Eso, doy todos los pasos en el libro, coges y empiezas con la información que tú tengas. Pero después la terapia sistémica, aunque no haya información, la información sale a la luz y se puede conocer. Y sigo diciendo, el 90%, el 90% no, pero un porcentaje muy alto de personas me dice, yo no sé nada en mi sistema familiar, pero cuando empiezas ese trabajo empieza a aparecer la información, es ponerle atención ahí. Es como cuando tú buscas un piso, de repente empiezas a ver cientos de carteles que están ahí. Cuando tú no sabes si estás embarazada, de repente ves cientos de mujeres embarazadas y dices, ah, pero si hay muchas embarazadas, yo también me voy a quedar embarazada. Entonces es donde pones la atención, es lo que va a crecer. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿esta situación de contingencia por el COVID afectará a los bebés de mujeres que están embarazadas y que darán a luz dentro del periodo de la pandemia? Pues mira, depende cómo lo viva la madre y cómo lo viva el sistema familiar. Es decir, hay que ser precavidos, pero no hay que caer en el derrotismo, en la fatalidad. Entonces, si las mujeres están embarazadas y el padre también, que la energía del padre es muy importante también, ¿no? Entonces, si hay un ambiente de confianza, de protección, de tomar las medidas, pero a la vez decir, oye, esto se puede solucionar y la persona se enfoca más en la solución que en el problema, en ser creativa, en hacer cosas, pues decir, voy a sacar el lado positivo de esto, voy a ser resiliente con esta situación. Oye, ¿qué cosas antes no tenía tiempo para hacer y ahora las hago? Entonces, eso no va a afectar. Pero si la madre y el sistema familiar es, esto es un drama, no vamos a salir de esto, está saturada de noticias terribles, pues entonces sí va a afectar. Entonces, por eso, ser padres conscientes es muy, muy importante. Ahora, Lola, sabemos que esta premisa que sabemos que si tomo a la madre, tomo a la vida, si tomo al padre, tomo al mundo, Sí. de manera consciente o inconsciente, cómo el impacto que tiene el tomar a la madre y al padre en nuestra salud, en nuestro éxito profesional, en nuestra prosperidad, en nuestra abundancia. Vale, yo siempre digo, el éxito más grande que tiene el ser humano es haber nacido. Y esto es gracias a nuestros padres y especialmente a nuestra madre que nos cargó 9 meses y nos ha parido con dolor y con esfuerzo. Entonces, según tratemos a nuestros padres, así nos va a tratar la vida. Entonces, cuando hay alguien que ha sido maltratado por sus padres y yo le digo esto, hasta parece que se enfadan, pero es real. Es decir, en cierta manera, digamos que hemos elegido a nuestros padres porque son los grandes maestros. Igual que los hijos son grandes maestros para los padres para los hijos. Entonces, cuando tú dices, a ver, mi padre me limitó en esto, ¿qué dones he sacado yo de haber trabajado esa limitación? Y entonces dices, esto es fantástico, porque, a ver, mis padres me maltrataron, no voy a justificar que lo hayan hecho, pero de repente yo puedo investigar su historia. Entonces, cuando yo puedo ver la parte humana de mis padres, que también fueron niños, que fueron heridos, y puedo tener compasión, si no puedo tener la compasión por el adulto, por el niño, ya no me quedo vinculada a ellos a través del rencor y el odio, sino digo, bueno, no sabían hacerlo de otra manera. Entonces yo me pongo a trabajar la limitación que haya podido surgir de esa relación y ahí es donde va a estar mi potencial. Entonces, muchas personas yo le digo, estás donde estás, pues las cosas no salieron tan mal y mira qué habilidades has desarrollado. Entonces, muchos niños que se sintieron maltratados luego son abogados porque tenían un sentimiento de injusticia tan grande que quieren ser abogados y son grandísimos abogados. Y yo le digo, ¿tú crees que serías este grandísimo abogado sin haber vivido lo que has vivido? No. Entonces, por eso, agradezcamos que estamos vivos, porque todos queremos estar vivos. Cuando hacemos un trabajo personal es porque quiero vivir y quiero vivir mejor. Con lo cual, sin papá y sin mamá, esto sería imposible. Entonces ya la vida es el mayor regalo. Ahora,
Y muchos nos podemos preguntar, Lola, ya soy abuela, estás hablando de la importancia y la trascendencia de las abuelas, y yo ya soy en este momento abuela y no he empezado un trabajo sistémico. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo ayudar a sanar mis futuras generaciones viendo el impacto que tiene la abuela? Vale, bueno, la abuela sobre todo cuando está en el vientre materno, pero hay una cosa, cualquier trabajo sistémico que haga cualquier miembro de la familia es como, yo no puedo mover un lago moviendo solamente una, si tiro una piedra no se va a mover solamente esta parte de aquí, va a haber una onda expansiva que va a ir a todo el lago. La familia es lo mismo, es decir, todo lo que nosotros hayamos sanado y hayamos realizado es la herencia que le dejamos a futuras generaciones. Y si la abuela, imaginaos que no tenía conciencia en aquel momento, y imagínate que bebió durante el embarazo o que estaba enfadadísima con el mundo y entonces puede ver a sus hijos, pues ¿qué tiene que hacer esta mujer? Sanar, reconciliarse y sanar ella, si estaba enfadada con el mundo, sanar que a lo mejor estaba enfadada con sus propios padres. Y si ella sana la relación que le hizo ser como era, eso, aunque los hijos ya tengan 40 años, es la herencia que le va a dejar. Entonces, el momento del trabajo es cualquier momento. Y la manera es igual para todos, es decir, esa abuela tendrá que sanar aquello que le hizo ser como sea. Entonces, cuando lo sana, pues aunque los hijos sean como sean, porque los padres no pueden dejarle todo arregladito a los hijos, es decir, los padres pueden darle una herencia emocional, pero los hijos van a tener sus propios retos y van a tener que hacer su propio trabajo personal porque eso es lo que le va a construir. Muchísimas gracias. También en Facebook, Lola, tenemos audiencia y nos están preguntando, Brenda nos pregunta, hola Lola, ¿a qué se debe el nombre de constelaciones familiares? Bueno, eso fue una traducción de una palabra al castellano, es decir, Berkelinger le había puesto el nombre de posicionamiento familiar. ¿Y por qué posicionamiento familiar? Porque la técnica a veces se puede trabajar en grupo o individualmente con muñequitos. Entonces, se trata de que tú tienes una imagen interna de cómo es tu familia. Entonces, es que saques esa imagen interna para ver una especie de radiografía. Entonces, en lugar de hacer la traducción de posicionamiento familiar, pues se le dio constelaciones familiares, que es un nombre que da lugar a confusión, ¿no? A veces la gente lo confunde con algo esotérico o con la astrología, que es otra ciencia que yo respeto y valoro muchísimo, que me encanta, pero es otra ciencia totalmente diferente. Entonces, la verdad es que era posicionamiento familiar. Yo tengo una imagen interna de mi familia y la configuro en el espacio para poderla observar, para poder ver, para ver qué patrones se están reproduciendo. Muy bien, voy a seguir con las preguntas porque hay bastantes. Lola dice, ¿cómo puedo conseguir tus libros? El tema me pareció apasionante, te dice César. Y bueno, es muy sencillo entrando en Amazon. César, puedes llegar directamente a tu hogar. Si estás Aparte, Edith, me gustaría decir una cosa. Las personas que pueden entrar en mi página web, Lola de Miguel Campos, Obelisco, que es mi editorial aquí en España, podéis descargaros el primer capítulo gratis de los 3 libros. Y entonces ahí tenéis el primer capítulo gratis, ¿vale? Y aparte de eso, también ahí ya tenéis el link directo a Amazon para poder comprarlo. Pues muy bien, ahí la página es lolademigueldecampos.com. No, de Miguel de Campos no todo el mundo se confunde, es Lola de Miguel Campos. Lola de Miguel Campos, Sí. .com para que puedan entrar. Y dice, sí. ¿Nos afecta igual la abuela materna que la paterna, Lola? No, no. La abuela paterna no afecta tanto porque yo explico por qué. O sea, la abuela materna, nosotros estamos en el vientre de la abuela materna, pero nuestro padre, ¿vale? Que es nosotros, los espermatozoides del hombre se forman más bien en la adolescencia. Por eso sí que para el hombre es muy traumático la pérdida de un ser querido en la adolescencia, porque va a afectar la construcción de sus espermatozoides. Entonces, lo que llega del padre se construye en la adolescencia, que es cuando se generan los espermatozoides y los óvulos de la mujer en el vientre materno. Entonces, papá, todo lo que viene de papá, que lo que aporta el padre es el espermatozoide, por eso la abuela paterna no es tan importante, porque se construyen en la adolescencia.
Entonces es la abuela materna, pero la abuela paterna tiene su importancia, pero es que la abuela materna es igual que la madre. Tiene importancia papá y mamá. Hombre, el vínculo con la madre es fundamental, pero papá también es muy importante. Dice, Mayra te pregunta, ¿qué sucede con alguien que es un buen generador de dinero, pero no puede salir de deudas? Bueno, pues posiblemente tendrá una lealtad, esto yo lo he visto, estará compensando algo, que puede haber muchas causas o puede estar identificado con un excluido, habría que ver ese árbol familiar, pero un caso puede ser una compensación, es decir, yo tengo dinero, pero luego no me lo permito porque soy leal a mi sistema familiar y ellos vivieron en la escasez, entonces yo cojo y me endeudo, ¿vale? O también soy leal a las creencias de es más difícil encontrar un rico en los reinos de los cielos que una aguja en un pajar. Entonces este hombre cuando tiene dinero lo va a perder todo para poder ir al reino de los cielos. Y a veces también es una identificación con un excluido o una compensación, alguien estafó y yo pago el precio. O sea que hay diferentes motivos que lo generas pero lo pierdes por compensar o por lealtad. Te pregunta Luis Alberto, dice Lola, ¿cómo puedo empezar a trabajar desde ya? Yo madre para mis futuras generaciones, mi hijo, los hijos de mis hijos. Bueno, lo que hace falta es tener un poco de información, es decir, el tener la voluntad ya es fundamental, es el 50%, pero tener la información pues a través de alguien que sea especialista en terapia sistémica, comprando libros, no solo los míos, hay muchos libros también que pueden ayudar. Yo he intentado sobre todo en este libro hacerlo lo más asequible a todo el mundo, es muy fácil de leer, muy fácil de hacer para que esto pueda sanar el mayor número de familias en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que empezar a investigar estos datos que yo te he dado. Pues mira, simplemente con poner la intención de decir, quiero saber quién es mi padre, mis abuelos y los hechos que han sucedido en la vida. Entonces, vete a los familiares más cercanos, vete a aquella persona de la familia que esté más dispuesta a hablar, incluso a los vecinos de la infancia. Empieza a recolectar información y eso ya es un principio. Ahora te quiero hacer esta pregunta, Lola. Dentro del árbol genealógico, obviamente, está también nuestros ancestros, pero también están nuestros hijos para quienes ya somos padres. Para las que somos madres, hemos en algún momento, hay quienes no han concebido hijos, han fallecido o han fallecido antes de nacer. Sí. Es decir, abortos, ¿qué efecto tiene esto en nuestro sistema? Mira, los abortos es muy, muy importante. Y la mujer es más importante para la mujer que para el hombre. Para el hombre también es importante, pero primero, la mujer es la que se practica el aborto, puede ser natural o espontáneo. Si es natural, es doloroso porque si hay un deseo de nacer el bebé, la mujer, sigo diciendo que está muy conectada con esa energía, lo cual no significa que el hombre no lo sufra, pero es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces ese dolor se tapa. Entonces hay que vivir, hacer un proceso de duelo y de cierre. Y después también hay que decirle a los hijos, mira, pues tú piensas que eres el cuarto, pues no, eres el quinto porque hubo un bebé que murió antes, ¿no? Cuando el aborto es provocado, hay que darle un lugar en el corazón a esa persona y también hacer un duelo de cierre, porque muchas personas y mujeres que han venido a mi consulta con tema de cáncer de pecho, cáncer de ovarios, detrás de eso hay un aborto, o mujeres que no pueden tener hijos y van al médico y todo está normal, es yo me culpabilizo por esto que yo he hecho, ¿no? Hay una carta muy bonita del Papa Francisco donde él perdona a las mujeres que se han practicado el aborto siempre y cuando tome la conciencia, es decir, porque también es un acto de conciencia, es decir, bueno, a lo mejor en otro momento no sabías hacerlo de otra manera, toma conciencia de esto y toma los medios para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces es muy importante porque además los abortos forman parte de los secretos de la familia, algo que no se dice, ¿no? Pero está en el inconsciente colectivo y muchas mujeres se sienten culpables a nivel inconsciente y la culpa siempre va a buscar castigo y va a buscar una compensación. Entonces, por eso es muy importante el mirar los abortos y poder sanarlos y poderle darle un lugar de honra y de reconocimiento. Y para, no me quiero ir sin cerrar esto porque yo sé que es muy importante, la parte de las adicciones, Lola, en las familias, ¿con qué tiene que ver sistémicamente?
Mira, las adicciones siempre tienen que ver con un dolor, una herida. Hay un vacío y la persona se hace adicta, ¿no? En algunos casos es un tema de exclusión. Las personas, cuando hay un excluido, falta algo al sistema familiar. Entonces alguien se va a identificar con ese excluido y va a tomar eso que falta pues, a través de las drogas, de la adicción a la comida, de lo que sea, ¿no? Entonces siempre hay una herida, ¿no? Y entonces imaginaros que un padre fue excluido porque era alcohólico. Entonces hay que preguntarse, ¿qué herida había detrás de esa botella? ¿No? ¿Qué pasaba ahí? Entonces hay que investigar porque a veces también son patrones repetitivos, es decir, el padre bebe, el abuelo bebe y entonces hay como una dinámica de que los hombres de la familia tienen que beber, ¿no? Entonces puede ser eso, pero puede ser una lealtad, puede ser una compensación, es decir, yo no me permito ser feliz y me boicoteo y pago el precio de que otros arruinaron la vida de otras personas, entonces yo me boicoteo a mí mismo pues a través del alcohol, ¿no? O hay un gran vacío y un gran dolor. Y a veces este vacío y este gran dolor lo causa la ausencia del padre. Porque ahora hay una educación emocional, pero antes la madre se refugiaba mucho en los hijos. Entonces a veces excluía a ese padre pues que no cumplía como tenía que cumplir porque le faltaba una educación emocional, no porque fuera mala persona, pero no sabía hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces, claro, ese hijo es leal conscientemente a la madre, pero inconscientemente va a ser leal al padre, como reproduciendo aquella conducta que a la madre no le gusta. ¿Y cómo lo va a reproducir? A través de las adicciones. Entonces hay que ver en cada caso, en cada sistema familiar, qué es lo que lo genera. Pero existen, como en todo, puede existir diferentes raíces y diferentes causas. Y tenemos otra pregunta en el chat que nos dice, ¿qué hay con la procrastinación? ¿A qué se refiere? A posponer las cosas, cuando eres una persona, a posponer. Vale, Mañana. eso puede ser detrás que haya un movimiento interrumpido. El movimiento interrumpido quiere decir esto, cuando estoy a punto de conseguir algo, no lo hago, ¿vale? O puede ser un autoboicot, un autosabotaje por la neurosis de clase, es decir, si yo consigo esto, voy a ser feliz, pero entonces voy a ser desleal a mi familia, entonces lo voy a posponer todo, ¿vale? Para no alcanzar el éxito. Entonces puede ser a un autoboicot por una neurosis de clase, puede ser una compensación de no me permito ser feliz porque a alguien causó un daño y yo lo voy a reparar y lo voy a reparar pagando el precio de que no soy feliz. Puede ser un conflicto con la madre, que estoy enfadada con mi madre, estoy enfadada con la vida, pero como no me voy a mostrar a mí misma que estoy enfadada con mi madre, pues ¿cómo se manifiesta esto? Pues me boicoteo, no consiguiendo las cosas, porque si las pospones, te va a costar mucho más alcanzarlo, entonces te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable, vas a tener un gasto de energía muy grande, entonces te estás boicoteando. Entonces mira también a quién boicoteas en tu corazón. Ahora, por el otro Sí. lado, tenemos una pregunta en el Facebook que nos dice, ¿cómo puedo alinearme en mi sistema de mujer y dejar de ser proveedora para poder delegar y dejar que me provean a mí? Nos la pregunta Marisela Juárez. Vale, hay una cosa que vamos a ver, para recibir tú tienes que recibir a tu madre y a todo el linaje femenino para después poder dar. Pero hay lo que se llaman los hijos parentales, que son aquellos que como los padres estaban traumatizados, los hijos llevan las cargas con los padres. Entonces, las mujeres proveedoras son aquellas que tienen hijos parentales, toman la carga y toman el lugar del padre o de la madre. Imagínate que la madre está deprimida, está triste. Entonces la hija dice, no te preocupes, mamá, yo te voy a salvar. Es la mente mágica. O la madre, imagínate que se siente muy débil y entonces le dice a la hija, ay, es que tú me tienes que ayudar, tienes que ir a buscar a tu padre que está en el bar. Entonces la hija, ¿qué hace? Pues la hija se convierte en proveedora, que es la hija parental. Entonces luego su sistema es yo doy, pero no recibo. Y aparte, a veces también puede haber un trauma detrás. Es decir, el trauma lo que hace es que nosotros podamos dar, pero no podamos recibir. Entonces hay que ver qué parte le traumatizó a esta persona, ¿no? Porque hay el trauma de cercanía, es decir, si yo recibí palizas de pequeño, de repente yo voy a dar, pero no voy a recibir porque el recibir lo asocio al dolor.
Entonces, claro, yo estoy contestando, pero en cada caso es diferente. Tenemos otra pregunta, dice Lola, ¿qué Sí. sucede? ¿Qué puede haber detrás del trastorno de ansiedad? Pues la ansiedad incluso puede ser una emoción heredada, es decir, imagínate que el abuelo, la abuela o el bisabuelo tuvieron una situación de ansiedad y entonces las emociones también se heredan. Yo puedo tener la rabia de la bisabuela y puedo tener la ansiedad de la bisabuela. Entonces la ansiedad es un síntoma también que haya un secreto de familia nos genera ansiedad y el sistema está manteniendo la ansiedad y llega hasta la persona. Los hechos de guerra, las personas que vivieron el trauma de la guerra, muchos tuvieron trastornos de sueño, ansiedad, y esto se pasó de generación en generación. Es decir, personas que están siempre combativas, hay que preguntarles si tienen algún pasado que ha estado en la guerra. O personas que tienen miedo a hablar, en la guerra, si tú decías algo, te podían condenar. Entonces, la ansiedad, hay que ver los hechos traumáticos que han ocurrido en ese sistema familiar y entonces ver qué es lo que ha pasado ahí y los secretos que pueda haber en ese sistema familiar también. Tenemos más preguntas y bueno, vamos a contestar esta como último. Ya sé que te estamos desvelando de más, querida Lola, pero dice Rosy, mis padres vivieron juntos hasta que mi padre falleció y yo no he podido mantener una relación de pareja después de separarme del padre de mis hijos por infidelidad. ¿De qué manera puedo afectar a mis nietos? Y si igual serían afectados los de mi hijo que los de mi hija. ¿Y cuál es exactamente la pregunta que quiere hacer? Entiendo que no se ha mantenido en una relación de pareja estable, si eso afecta a sus nietos. No, siempre y cuando respete al padre de sus hijos, aunque no estén juntos, no le afecta. El problema es cuando hay una separación y uno no respeta al otro. Esto es lo que genera el mayor conflicto en los niños, porque los niños en su corazón aman a su padre y a su madre. Y a veces las relaciones de pareja, dos personas se encuentran pensando que pueden construir algo bonito, que puede haber un intercambio maravilloso, y luego descubre que son incompatibles, pero ya están los hijos ahí. Si en ese momento, al principio de la separación a veces suele haber conflicto, pero si luego la persona se separa y respeta a ese hombre y ese hombre respeta a esa mujer, los niños ven dos padres que luchan por ser felices, entonces no va a haber ningún problema. El conflicto es cuando uno habla muy mal del otro, cuando manipula y cuando dice estas cosas. Entonces ahí sí que es lo peor. Entonces, ¿cómo puede ayudar a esta persona? Primero, honrando a su marido, dándole el lugar en el corazón, haya ocurrido lo que haya ocurrido, y transmitiendo a los hijos y a los nietos, es decir, aunque yo haya elegido vivir, no vivir en pareja y estar sola, me parece genial si vosotros queréis vivir en pareja o solos, me da exactamente igual lo que os haga felices. Entonces tampoco construye ningún decreto en contra de las relaciones de pareja y les da la libertad que puedan elegir la forma y manera que quieran vivir. Te agradezco muchísimo, Lola, tu tiempo, que hayas dado espacio para contestar todas estas dudas. Nos dice César en retroalimentación, esta experiencia con Lola fue muy grata y estimulante para mí. Sembró una semilla de amor y de búsqueda. También te dice Juan y Cruz, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte, Lola. Espero verte pronto en Monterrey. Eh, Tenemos muchos agradecimientos para ti, Lola, también. Omar dice saludos desde Querétaro. te, Oh, qué un gran bien, qué abrazo. bonito. Tenemos Sí. muchas personas que han estado conectadas a través de Facebook y también te mandan saludos. Elizabeth de Hoyos, Brenda de Monterrey también, Rosy Garza. Muchísimas gracias, Normita, también. Muchos saludos. Te agradecen infinitamente el que tú hayas estado aquí. Así que de verdad no hay palabras para expresar este tiempo que has compartido con nosotros. Lo valoro muchísimo, Lola. Gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias a todo el mundo que ha escrito esos comentarios tan bonitos. Siempre es un placer, bueno, crear conciencia y si la vida de cualquier persona es mejor con esta información, pues mira, yo ahora ya me voy a dormir como más contenta también. O sea que muchas gracias a todos también.
Muchísimas gracias, gracias de verdad, gracias Jerry, que también te da las gracias por tu tiempo, le pareció muy interesante. Muchos comentarios que ya mañana, cuando tú te levantes, podrás leer a Vale, través de Facebook. Lupita perfecto. dice que le ha encantado. Dice Lola, muchas gracias por abrir esta inquietud en mí y en mi pareja. Es Magnolia y Johan desde Iguala, Guerrero, México. Heidi te dice, excelente información, muchas gracias. Brendita, muchas gracias. Así que se queda este lado del universo muy agradecido con que te hayas desvelado esta noche para nosotros. Pues muchas gracias y un beso muy grande para todos. Muchísimas Chao. gracias, gracias a todos los que se conectaron y hasta la próxima con más información y más herramientas. Gracias, Lola. Chao.